Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta primera videoclase de comprensión y producción de textos. Ahora, en esta oportunidad, vamos a ver la unidad 1 que está en el programa que tienen subido a la plataforma. Bien, lo primero que vamos a ver es la comunicación lingüística. La comunicación lingüística la vamos a ver a través de Jacobson, de Roman Jacobson, un lingüista justamente ruso que se radicó en Estados Unidos, estudió en Harvard, y que en el 1960 plantea este modelo de la comunicación basándose en lo que se llaman las teorías de la información, que buscaba establecer esquemáticamente un modelo que diera cuenta de una comunicación efectiva. O sea, qué elementos debe tener una comunicación para ser efectiva. En este sentido, plantea que hay un emisor que envía un mensaje a un receptor, que ese mensaje refiere a un contexto, refiere a un contexto que no quiere decir como una situación en la que se da ese mensaje, sino justamente que habla de algo. Lo hacen por medio de un código común entre el emisor y el receptor, un código que debe ser compartido, un lenguaje que debe ser compartido, y a través de un canal que permita que se establezca esta comunicación. Por ejemplo, ustedes están viendo esta clase, si no me equivoco, a través de YouTube, así que el canal que permite esta comunicación entre ustedes y yo va a ser, por ejemplo, YouTube. Lo que planteaba Jacobson es que cada uno de los elementos de su modelo de comunicación cumplía una función y que la totalidad de una conversación podía entrar dentro de una de esas funciones según predominaba en la situación comunicativa. De esta acepción que tenía Jacobson se desprenden 6 funciones del lenguaje. La función emotiva está centrada en el emisor. La podemos observar cuando dentro de la conversación o dentro de la situación comunicativa se predominan aquellas frases que tienen que ver con el estado de ánimo de quien habla, del emisor. Por ejemplo, acá la tenemos a Mafalda, que quería sentirse una chica sexy. La función conativa o apelativa está centrada en el receptor. Generalmente son aquellas oraciones que buscan que el receptor cambie alguno de sus hábitos o le indican de alguna forma algo que tiene que hacer. Por ejemplo, acá que le indican a Mafalda tomar la sopa. La función referencial tiene que ver con el contexto. ¿Qué quiere decir? Generalmente la encontramos de forma más fácil con todo lo que tiene que ver definiciones o explicaciones de algo. ¿Por qué? Porque es justamente el mensaje, la función más importante es a lo que está refiriendo, de lo que se está hablando. Y en ese caso, las definiciones o las descripciones son las que más abundan dentro de las funciones referenciales. La función poética está centrada en el mensaje, pero no necesariamente en el contenido del mensaje en sí, sino en el formato por el cual este mensaje es dado. Por ejemplo, si es una canción, si es un poema, todas las expresiones artísticas encajan dentro de lo que es la función poética. La función pática está directamente relacionada con el canal. Habíamos dicho que el canal era el medio a través del cual la comunicación se puede sostener. La función fática tiene que ver con el establecimiento de ese canal. Cada vez que alguien saluda, cada vez que alguien emite algún sonido, por ejemplo, cuando están hablando, es como la forma de sostener el canal de la comunicación, de que se entienda de ambas partes, tanto del emisor como del receptor, de que se está entendiendo, de que está establecida la comunicación. Este ejemplo me parece fantástico porque si ustedes ven la viñeta, tanto Mafalda y su mamá no pronuncian ninguna palabra más allá de mamá, pero ambas se entienden porque lo que se está haciendo es se está estableciendo la comunicación. Más allá de que se diga buen día o la frase que se diga, lo que se están haciendo es darse a entender que las dos están ahí y están conectadas. La función metalingüística tiene que ver directamente con el código o con el lenguaje. Es
cuando se producen enunciados que refieren a algo de las palabras o de lo que significan esas palabras o del código y del lenguaje en sí mismo. Por ejemplo, en esta viñeta podemos ver cómo se entiende de distintas maneras la palabra interés. Kerbrat Orecheony, no sé cómo se pronuncia, pero me imagino que es algo por ahí, toma este modelo de Jacobson, que es el modelo más simple de la comunicación. La idea no es que ustedes se aprendan de memoria estas cuestiones, sino que podamos identificar qué se pone en juego en una situación comunicativa, en una conversación. Para Kerbrat Orecheony, Catherine, esto lo hace 20 años después, ella señala que el modelo de Jacobson es un poco rígido, si se quiere, y que le faltan algunas cuestiones que son fundamentales y que intervienen en cualquier conversación. Ella las va a llamar competencias, las va a llamar determinaciones y las va a llamar restricciones. Este es el modelo que propone Orecheony para ir complejizando el esquema de Jacobson. Bien. Lo que quiere proponer básicamente Kerbrat, y es algo que compartimos, es que la situación comunicativa no puede reducirse a este modelo de que solamente hay un emisor impoluto que manda un mensaje a un receptor, sino que hay muchos factores que intervienen en esa comunicación que la dificultan, la complejizan, la hacen viable, la hacen inviable. Y Orecheony los distingue, por ejemplo, entre los interlocutores. Ella señala que no hay únicamente un interlocutor o un emisor en una conversación. Pueden ser varios emisores. Piensen en una manifestación, por ejemplo, o gente coreando una misma consigna. Ahí ya deja de haber un solo emisor y empieza a ser un emisor colectivo. O el receptor. Esos son ejemplos mucho más fáciles de encontrar porque cualquier medio de comunicación, yo escribo algo en una revista y lo va a leer un gran número de receptores. Entonces también los receptores pueden ser colectivos. También que los actos de habla o las conversaciones se dan en situaciones variadas. Pueden ser conversaciones voluntarias o involuntarias. Por ejemplo, escuchar una conversación que no era dirigida a nosotros. Y que los roles no son tan fijos. No es que en la vida real nosotros encontramos, bueno, ahí está el emisor y ahí está el receptor y esos roles se mantienen, sino que en una conversación esos roles se van trasladando y uno es emisor, pero al mismo tiempo también después se transforma en el receptor. Bueno, lo que dice esta autora es que también importa el contexto ideológico y cultural en que están inmersos los participantes de la comunicación, porque la cultura y ideología de ambos interlocutores tiñen el mensaje, tanto para emitirlo como para decodificarlo, como para entenderlo cuando lo recibimos. También llama la atención sobre el código y su manejo. ¿Qué quiere decir esto? La importancia de todo lo que tiene que ver con lo no verbal en la comunicación, con lo que no se dice, pero lo podemos percibir. Y esto se refiere, por ejemplo, al feedback o a la retroalimentación como un concepto fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ahora estuviésemos en una clase, yo les estoy contando esto, y yo veo que mientras les estoy contando, la mitad se está durmiendo o apagó la cámara o está haciendo otra cosa, yo tengo una retroalimentación, tengo un mensaje que me está llegando de ustedes, que no necesariamente es un mensaje verbalizado, que no está dicho, pero que se entiende, que es que lo que estoy diciendo es algo aburrido y yo, ahí queda en mí, cambiar la forma de lo que estoy diciendo para hacerlo más entretenido o ver la forma de que podamos conectar un poco más este contenido con lo que a ustedes les interesa. También habla de las determinaciones sí, que tiene que ver con estos componentes psicológicos, psicoanalíticos y o psiquiátricos. El esquema de Jacobson es un esquema que plantea situaciones sobre un marco de supuesta normalidad que no existen en la vida real. Uno tiene complicaciones, y una de esas complicaciones es, por ejemplo, si alguno de los interlocutores tiene algún problema psiquiátrico o es paciente de salud mental. Digamos, esto no tiene que ver con una competencia que se adquiere, las determinaciones psicológicas, sino una determinación que condiciona la comunicación. Porque, no sé, tendrá distintas dificultades o tendrá otras posibilidades para comunicarse esa persona.
Y también refiere al estado emocional de los participantes. La comunicación no se da entre entes que no sienten o que no les pasan cosas. Siempre estamos atravesados por sentires, por emociones, digamos, no es lo mismo estar hablando con una persona en un café que estar hablando con una persona que está sufriendo un ataque de pánico. Entonces, un poco lo que busca esta autora es complejizar este primer esquema y plantear que hay otras cuestiones que exceden, digamos, a este mero a emisor, mensaje, receptor. Y lo que va a plantear, que me parece muy interesante y que es algo que podemos tomar para entender una serie de situaciones comunicativas que, por ejemplo, van a tener ustedes en su desarrollo laboral, es que las personas requieren para, incluso pensando en los mismos términos estos de tener una comunicación efectiva, que después vamos a discutir más adelante y probablemente en el cuatrimestre que viene, que hay otras formas de comunicarse que no necesariamente sean efectivas, requieren competencias comunicativas. ¿Y qué son las competencias comunicativas? Son habilidades, son capacidades de comunicarse adecuadamente. Entonces, las distingue en 5, ella habla de gramatical, sociolingüística, discursiva, estratégica e enciclopédica. La gramatical referida al dominio del código, del lenguaje y de las reglas de la lengua. Por ejemplo, una persona que habla como Tarzán, yo ser tal cosa, no tiene un buen manejo de la competencia gramatical. La sociolingüística se trata de entender las normas del lenguaje en su contexto y del estatus de los participantes. Tiene que ver más con un sentido de la ubicación que del lenguaje en sí. Por ejemplo, yo, si estoy en la sala de profesores, no los voy a tratar de la misma forma que trato, no sé, a mis amigos mientras estoy tomando una cerveza, porque es un ámbito institucional y hay que comportarse de determinada manera. Eso es la competencia sociolingüística. Saber entender dónde está uno parado, el contexto, el estatus de las personas que están participando de la comunicación. La competencia discursiva, en cambio, tiene que ver con el dominio de los géneros discursivos. Por ejemplo, tiene que ver con lograr la coherencia y la cohesión en el discurso. La competencia comunicativa estratégica tiene que ver con el dominio de las estrategias justamente verbales y no verbales, el manejo de tiempos, el lograr la atención y la capacidad de mejorar la eficiencia de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo siento que no me están escuchando muy bien o que el canal de comunicación se está cortando, buscar las alternativas para que podamos mantenernos en contacto igual y esa comunicación pueda llevarse adelante. También tiene que ver con el manejo de los tiempos. Hay algo que en lo discursivo, en lo oral, es muy importante y tiene que ver con mantener la atención de quienes se está escuchando. Por ejemplo, ahora, si ya están haciendo otra cosa, significa que mis competencias estratégicas no están del todo aceitadas. Por último, Brechoni menciona las competencias enciclopédicas, que tienen justamente que ver con el conocimiento de saberes particulares. La identificamos porque, por ejemplo, dentro de las ciencias hay un montón de saberes específicos que son referidos a un campo. Por ejemplo, no sé, la matemática tiene un lenguaje que es particular de la matemática. Y si en una conversación determinada ponemos a alguien que no sepa, no sé, derivadas, no va a entender esa conversación porque le falta la competencia específica, enciclopédica de ese saber. Ahora bien, ¿qué nos implica tener un buen manejo de las competencias comunicativas? Nos implica que vamos a poder comprender textos orales y escritos propios de una situación, que vamos a saber cómo, dónde, cuándo y a quién hablar o escribir, y que vamos a poder evaluar adecuadamente cómo están actuando los otros participantes de la situación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo me va a servir esto a mí para mi formación profesional? Bueno, justamente por esto, ustedes se van a encontrar como trabajadores del área de recursos humanos en un montón de situaciones que requieran que ustedes no solamente entiendan lo que se está diciendo, entiendan el mensaje de lo que está pasando, sino que entiendan
en qué situación se encuentra la persona que lo está diciendo, cuál es el contexto en que eso se está dando, y así evaluar una respuesta adecuada para esa situación, y con un registro adecuado y con una forma de decirlo que la situación necesite. Bueno, dejamos acá hasta hoy. Les recuerdo, tienen en la plataforma la ficha de cátedra en donde está todo esto detallado, y les recuerdo también que van a estar subidas las actividades para hacer para la semana que viene. Nos vemos en la próxima.